Buenas tardes. El día de hoy mi equipo y yo compartiremos lo que es la teoría del vínculo de Pichon-Rivière. Comenzamos primero con ¿quién es Pichon-Rivière? El arte, la ciencia y el deporte tienen en común la posibilidad de convertirse en haceres creativos. Enrique Pichon-Rivière. Con esto presento al médico psiquiatra nacido en 1907, fallecido 1977. Nace en Suiza, pero se nacionaliza argentino. Enrique Pichon Rivière fue un pionero en el campo de la psicología social en Latinoamérica. Su práctica clínica y su reflexión lo llevan a construir una psicología social de base psicoanalítica, centrada en el estudio de los individuos, grupos e instituciones inciertas de una vida cotidiana históricamente determinada. El siguiente tema es sobre la teoría del vínculo de Enrique Pichon Rivière. Él tiene como fuente principal a la teoría de las relaciones de objeto y a lo que se refiere es a la forma en que las personas se relacionan con los demás y con los objetos de su entorno y cómo estas relaciones influyen en la personalidad y en su salud mental. Esta relación de objeto imperaba en el discurso kleiniano a finales de los años 50. Seguimos con las características y la primera característica es el concepto de vínculo, el cual se refiere a la mínima unidad de análisis de la psicología social. Esto significa que el individuo de estudio de esta no es el individuo, la persona o el sujeto en sí mismo, como lo es para la psicología o el psicoanálisis, sino el vínculo que un sujeto puede establecer con otro sujeto. La siguiente característica es el vínculo es condición de supervivencia. Aquí mencionan al recién nacido, el cual establece dos tipos de relación con la madre o el otro que lo auxilia. Para Freud, el primer tipo de vínculo se denomina de indefensión o desamparo. Por lo tanto, el niño necesita de alimento y la madre lo tiene. El niño necesita de calor para sobrevivir y la madre se lo brinda. Aquí se trata de un vínculo con un otro que aparenta ser completo, que tiene algo que el niño necesita y que se lo da. El siguiente tipo la de vínculo es que hay circuitos de comunicación y aprendizaje. Estos dos aspectos se constituyen en rasgos con los que se define el vínculo cuando es normal. Y la patología del vínculo va a tener mucho que ver con los trastornos que se presentan en el vínculo a nivel de comunicación y a nivel de aprendizaje, como se verá más adelante. Otra característica es el vínculo es una estructura compleja el cual uno de los elementos es que se trata de una estructura triangular, es decir, que hay un tercero en la relación de sujeto a sujeto, y esa es la cultura. A lo que se refiere es a la forma en que las personas se relacionan con su entorno cultural y cómo este entorno influye en su forma de pensar, sentir y comportarse. La siguiente característica es con base a eso, el cual es hay una triangularidad en el vínculo. Aquí se descompone en bicorporal, el cual se refiere a una relación interpersonal que se establece entre dos personas, como es una relación romántica o un amor maternal. Y la siguiente es tripersonal, el cual se refiere a una relación interpersonal al que involucra a tres personas, como lo es una familia, una amistad o en el trabajo. Las otras características es que la estructura triangular cambia y menciona que aquí sería en vano la intervención y la existencia del psicólogo social, ya que si esta no cambia, no fuese susceptible al cambio, no valdría la pena intervenir sobre ella. Y la siguiente característica es la estructura vincular es conflictiva. Aquí menciona que a nivel del vínculo entre semejantes existe intrínsecamente una tensión agresiva, a lo que sería una rivalidad imaginaria entre el sujeto y el otro, que hace parte de la forma como se constituye en el yo de un sujeto por la vía de una identificación imaginaria con su propia imagen. Patología del vínculo. Vínculo paranoico. Este se caracteriza porque las personas tienen desconfianza de los demás y también sienten que constantemente los están juzgando. El vínculo depresivo se caracteriza porque tienen culpabilidad y sienten la necesidad de
de disculparse hacia los demás, aunque no tengan ellos la culpa. Vínculo obsesivo. Las personas suelen quieren sentir que tienen el control de todo. También se puede relacionar con el trastorno obsesivo compulsivo, y algunas características son que está viendo constantemente si las personas no le han fallado. También se puede generar porque los traicionaron o hubo una infidelidad. Vínculo hipocondríaco. Las personas se suelen fijar en la salud, en la queja y de los demás. También suelen exagerar como que los síntomas que llegan a tener, así sean leves, y en los diagnósticos de los doctores no los suelen creer, les es muy difícil. Y por ejemplo, si tienen, no sé, un estornudo o algo así, lo suelen relacionar con una enfermedad más grave. Vínculo histérico. Se caracteriza porque siempre exagera mucho las situaciones. Vínculo nocturno. Lo suelen tener las personas que tienen cuadros oníricos, es decir, que tienen esquizofrenia o problemas en el sueño, ya que así no pueden tener un vínculo sano. El vínculo epiléptico, Pichon lo puso hacia sus pacientes que tenían epilepsia. Entonces nada más va relacionado como con ellos. Los vínculos que tú tienes con una persona epiléptica, y se refiere más como al paciente y a quien lo trata. El vínculo regresivo suele tener mucha represión en las personas y la pérdida de identidad. Relación con el objeto. Para la psicología social, es como un sujeto se relaciona con un objeto, que en este caso, este objeto puede ser otro sujeto y viceversa. Es decir, cómo este objeto o sujeto puede afectar al otro sujeto con el que ha establecido un vínculo. Asimismo, se le denomina esta relación unidireccional, ya que solamente está entrelazada entre sujeto y objeto, donde esta relación va en una sola dirección. Pichon también menciona que el centro de todo vínculo hay una relación con el objeto, ya sea que se trate de un objeto interno o un objeto externo, que esto lo explicaremos más adelante, ya que la relación del objeto es la estructura interna del vínculo. Continuamos con el vínculo interno y el vínculo externo. En un comienzo, los objetos que son internos en el sujeto y que condicionan sus vínculos fueron en un inicio externos. Para que un objeto externo llegue a ser interno, debe ser introyectado por el sujeto, y a su vez el vínculo con un objeto interno puede ser proyectado a un objeto externo. Se trata de una lógica basada en la teoría de las relaciones de objeto inglesa de Melanie Klein, en la que hay un interjuego de proyección e introyección de objetos. En el siguiente esquema podemos observar la relación entre el sujeto y el objeto, en el cual se origina el vínculo, y de ahí se derivan el campo interno y el campo externo, en el cual el campo interno se desarrolla la introyección, y por consiguiente la proyección se determina mediante el vínculo interno, lo cual hace referencia a objetos de sus ideas, pensamientos, fantasías o sueños. Y de ahí se puede determinar el vínculo externo, que hace referencia a otros sujetos y eventualmente con otras cosas. De igual forma, se fundamenta mediante la psicología social.
Pichon-Rivière utiliza la teoría de los objetos internos y externos, que son introyectados, es decir, incorporados al mundo interno, y proyectados, atribuidos al mundo externo, para explicar diversos síntomas y patologías psiquiátricas. Estos objetos pueden ser percibidos como buenos o malos, y en algunos casos como persecutorios para el individuo. Él menciona los siguientes ejemplos: el estupor catatónico. El paciente intenta controlar dentro de su cuerpo a los objetos internos que percibe como persecutores, concentrando toda su actividad en este esfuerzo. También menciona el ritual obsesivo. La naturaleza estereotipada de estos rituales se explica por la relación del individuo con un objeto interno específico. La hipocondria. El individuo siente que su cuerpo es invadido por objetos internos malos, lo que genera preocupación excesiva por su salud. El masoquismo. Existe una relación libidinosa con un objeto interno considerado malo, lo que lleva al individuo a buscar situaciones de sufrimiento. Y también menciona el sentimiento de culpa. El individuo experimenta odio hacia un objeto interno al que también ama, generando conflicto interno y culpa. Concepto instrumental. El vínculo es una herramienta clave en la psicología social, utilizada para analizar e intervenir en la realidad grupal. Tenemos la significación individual, en el que cada vínculo tiene un significado particular para cada persona, incluyendo relaciones con otros sujetos y con otros objetos inanimados. Asimismo, contamos con el apartado psíquico en el vínculo. En el vínculo interviene el yo, el ello y el superyo, lo que influye en la forma en la que se establecen las relaciones. El vínculo es un concepto instrumental en psicología social que toma una determinada estructura y que es manejable operacionalmente. Por otro lado, tenemos la relación de objeto y personalidad, que es la estructura interna del vínculo que determina la personalidad y conducta del sujeto, incluyendo tanto en su mundo externo como el externo. Estructura visible, controlable e investigable. Los vínculos pueden observarse, modificarse e investigarse en tres niveles: psicosocial, estudios de los vínculos entre los sujetos; el sociodinámico, que es el análisis de grupos pequeños; y el institucional, que es la investigación de grandes grupos e instituciones. Por otro lado, contamos con el inconsciente como historia de vínculos. La historia de los vínculos acumulados condiciona las relaciones personales y los roles asumidos en la vida. Asimismo, tenemos el vínculo trascendencial, que se refiere a la trayección de experiencias pasadas en nuevas relaciones, lo cual es clave para el proceso terapéutico. Mundo interno y fantasía inconsciente. El mundo interno del sujeto está conformado por las experiencias introyectadas desde el exterior. Contamos con el vínculo con la madre, que incluye tres fases: parasitatorio, dependencia total del feto; simbiótico, que es la relación de mutuo beneficio; y sionésico, que es la separación experimentada como angustia extrema. Por otro lado, también tenemos la espiral dialéctica, que son los vínculos internos y externos que interactúan constantemente en un proceso de ida y vuelta entre el mundo interno del sujeto y su entorno social. 5 principios del electro-pichoniano. Estos conceptos son fundamentales en la teoría y se utilizan para comprender y analizar las relaciones humanas. Primer principio. Tenemos la sociedad adentro. La psicología individual es simultáneamente psicología social. La sociedad es algo inscrito en el psiquismo del sujeto, algo que determina su posición subjetiva. Segundo principio. A mayor inconsciente, mayor operatividad. Cuanto más inconscientes son, más operatividad tienen sobre la conducta del individuo en la medida en que éste los controla.
Tercer principio. Detrás de todo contenido manifiesto hay encubierto un contenido latente. Este contenido latente que habla del vínculo del sujeto con un objeto interno, hacer más consciente de las conductas y hacerse responsable de las consecuencias de los actos. Cuarto principio. A más repetición, más enfermedad. Aquí se habla que cuanto más repetitiva es la conducta de un paciente, más enfermo está el sujeto, en la medida en que no se evoluciona de una pauta de conducta a otra, sino que tiende a repetirse sistemáticamente. Quinto principio. Toda la actividad mental del sujeto está dedicada a establecer una comunicación. Todo sujeto busca un contacto con el mundo exterior permanentemente. Para Pichón, la comunicación es uno de los vectores más importantes que se pone en juego en todo vínculo. Ella debe llegar a ser franca y directa. La introspección es un diálogo del sujeto con un objeto interno más o menos consciente. Lo irracional y lo racional son grados de esclarecimiento o grados de conocimiento de la naturaleza del vínculo. La espiral dialéctica es el proceso de mutua retroalimentación y aprendizaje. La regresión es el regreso de algo del pasado al presente. El vínculo normal es cuando es conscientemente conocida y conscientemente administrada. La conducta de un sujeto es la expresión observable de sus vínculos con los objetos internos. Los vínculos internos determinan la expresión de los vínculos externos. Ahora hablaremos sobre el campo psicológico. Para Pichón, el campo psicológico es el objeto central de las investigaciones en psicología social. Es ese contexto en donde se da la interacción entre el individuo y el medio. Este campo psicológico pues ofrece al investigador 6 clases de datos, los cuales pues Pichón siempre va a tener muy en cuenta al momento de trabajar con un grupo. Estos datos pues son los siguientes. Tenemos primeramente el contorno, que es un conglomerado de situaciones y de factores humanos y físicos que están en permanente interacción. Es todo lo que va a rodear al individuo. Tenemos también la conducta exterior. Esta puede ser espontánea o provocada por algún tipo de estímulo. Esta parte el psicólogo social lo debe de tener presente en el momento de evaluar o interpretar la situación del sujeto, ya que sí va a interferir mucho. Tenemos también lo que es la vivencia, que es la experiencia vivida por el sujeto y que transmite por su conducta exterior y su comunicación verbal. Ella pues da toda la información sobre los aspectos psicológicos de la existencia, que es en el aquí y el ahora del sujeto. También tenemos las modificaciones somáticas objetivas. Como dato también tenemos las modificaciones somáticas objetivas. Estos son todos los signos que se observan en el cuerpo del sujeto y que pues hablan sobre su estado de ánimo o sus sentimientos, por ejemplo, como lo son el sudor de las manos frías, el tono de la voz. Todo eso son modificaciones somáticas que se pueden observar y que pues dan indicios para saberlo, dan indicios de lo que puede estar pasando con el sujeto en un determinado momento, como por ejemplo si está nervioso, angustiado, enamorado. Como dato también tenemos los productos de la actividad del sujeto. Esta pues tiene que ver con todo lo que el sujeto va a producir, va a crear, como lo son manuscritos, obras de arte, dibujos, relatos. También incluye lo que son los resultados de un test psicológico, sus palabras incluso. Igual tenemos los gestos y las actitudes del sujeto, lo que pues se denomina como lenguaje preverbal, el cual junto a la comunicación verbal pues es fundamental en el proceso de la interacción con el sujeto. Pares antitéticos o sistema de síntesis. Pichón pretende hacer una teoría que sea no solamente operativa, práctica y efectiva, sino en cierto sentido abarcativa, compleja en el sentido del paradigma de la complejidad.
Introducido por Edgar Morin, el paradigma de la fragmentación se caracteriza por dividir al todo en sus partes, dándole prioridad a las partes más que a la totalidad. El paradigma de la complejidad no tiene el sentido de lo complicado, sino que es un paradigma que permite ver los hechos reales dentro de un contexto, dentro de una globalidad, lo cual coincide enormemente con los argumentos de Enrique Pichon Riviere sobre el vínculo. Con el paradigma de la complejidad, de lo que se trata es de ver todas las partes, el contexto y la totalidad, la globalidad al mismo tiempo, de tal manera que el análisis de una situación sea dada mucho más abarcativamente, de tal manera que los elementos que sustituyen un todo, como lo económico, lo político, lo sociológico, lo afectivo, lo mitológico, etc., conforman un tejido independiente, interactivo e interrelacionado entre el objeto del conocimiento y su contexto, las partes y el todo y las partes de ellas.